Paulina Astroza, la profesora Paulina Astroza, ejerce la cátedra de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales e Integración Europea en la Universidad de Concepción en Chile. Es abogada, magíster y también doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Université Catholique de Lovaina, en Bélgica. Ha ejercido la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y dirige, repito, el programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Paulina Astroza ha publicado extensamente dentro y fuera de la región, ha dictado clases como invitada en Europa y América Latina y ha desarrollado su actividad académica especializándose en temas vinculados a la integración política europea, a las relaciones entre la Unión Europea y América Latina para la diplomacia responsable y ha desarrollado en esas dinámicas varios proyectos, proyectos Jean Monnet de la Unión Europea, ha sido fundadora y directora del único programa que en estos momentos existe en Chile de carácter universitario y multidisciplinario dedicado al estudio y difusión de los estudios europeos en Chile. Así que les agradezco muchísimo por asistir y dejo con ustedes a la profesora Paulina Astroza, quien nos va a dar una exposición, una presentación a propósito del tema de qué esperar en la relación entre la Unión Europea y América Latina en tiempos turbulentos. Muchas gracias, Paulina. Adelante. Muchas gracias, Adrián, primero por la invitación y el honor que siento de ser parte de este grupo que ustedes invitaron, en el cual me siento muy honrada de compartir y ya he visto las presentaciones de Juan Gabriel Tocatlián, de mi queridísimo amigo Gianluca Gardini, mi querida amiga Susan Gracius, y hoy día, bueno, me dejaron la vara bastante alta para hoy día hacer mi propio desarrollo de ideas respecto a este tema. Además, quiero desearte un muy feliz cumpleaños atrasado, porque por ahí me contaron que estuviste ayer de cumpleaños, así es que también mis saludos con mucho afecto. Lo que yo voy a hacer hoy día es tal vez tomar algunas ideas, no quiero repetirme, porque la verdad es que coincido bastante con los expositores anteriores en varios de los temas que presentaron, pero sí poner tal vez algunos elementos extra, complementarios a lo que ellos hicieron en las clases anteriores, las clases magistrales anteriores, entregar un poco más de datos y de detalles en algunos de los puntos a los cuales ellos se refirieron, cosa de complementar y no repetirme tanto con lo que se señaló por quienes expusieron anteriormente. Debo decir también que pese a que soy chilena, soy de América Latina, sudamericana, la verdad es que mi especialidad es Europa. Por lo tanto, voy a poner un poco más el acento en esta oportunidad en lo que está pasando en Europa y desde Europa cómo veo la visión hacia América Latina en este contexto de pandemia y en este contexto ojalá de post-pandemia. Veremos qué es lo que pasa. Entonces mi presentación irá un poco en la línea como fueron las anteriores, ver un poco el contexto global, el sistema internacional, cómo este factor influye luego en las dinámicas regionales y luego estas dinámicas regionales de qué manera influyen también en las locales, lo que lleva finalmente a tratar de hacer un cruce justamente en, bueno, cómo podrían ser estas relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, pensando en este contexto macro, porque no podemos dejar fuera cada una de estas variables para poder proyectar ciertos escenarios que podrían darse o se están dando en relación a esta vinculación de la cual ya sobre todo Susan Gracius presentó anteriormente y que no es una historia, no es una relación
que sea de los últimos años. Gianluca ya lo señalaba, que oficialmente parte en 1999 la relación, pero que viene desde muchísimo antes a nivel de otros canales no institucionalizados. Entonces, lo primero que yo quiero partir es justamente con esta visión más global, más macro, dentro de la cual después vamos a hablar de las relaciones, de lo que ocurre a nivel de las regiones, me refiero de Europa, en particular la Unión Europea, y de América Latina, y luego hacer ese cruce para poder ver, bueno, qué podemos esperar de la relación entre ambos bloques, si es que podemos hablar de bloques, lo que ya adelanto que no podemos hablar de bloques. La pandemia, creo que efectivamente lo que ha venido a hacer es a reforzar ciertas tendencias que ya se venían viviendo, incluso antes de Trump. Algunas de ellas ya venían de la época de Obama y otras incluso antes de la época de Obama. O sea, cuando escuchábamos hablar de la crisis del multilateralismo y las críticas que se le hacen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estas no son nuevas. La verdad es que esas críticas y los proyectos que se han presentado, todos fracasados, de modificar el Consejo de Seguridad, porque justamente en virtud del veto se ha bloqueado muchas veces y no se ha podido actuar como Naciones Unidas cuando se le ha requerido, no es nuevo, es algo que ya venía y esa crítica ya se venía haciendo. Por otro lado, la politización del derecho internacional tampoco es nuevo, eso viene desde el origen mismo del derecho internacional, y por lo tanto es un factor que también hay que considerar que evidentemente en nuestra realidad hoy día pasan a profundizarse más estas críticas o estos elementos. Esta crisis del multilateralismo, de la cual también se refirieron mis colegas anteriores, venía ya anteriormente. América Latina bien lo conoce. Tenemos una superposición y que se traslapan entre ellas de un proyecto tras otro de supuesta integración, de instituciones y de mucha burocracia, y que después nos pasamos al otro lado a dejar, por ejemplo, una institución como UNASUR, con el ejemplo clarísimo del edificio que quedó en Ecuador y que era un poco lo que representaba lo que quería hacer UNASUR, y finalmente no solo no cumple todos los objetivos que se planteó, sino que además, bueno, se retiran países de UNASUR y crean lo que es la Alianza del Pacífico, perdón, lo que es PROSUR, lo que aún todavía no tenemos claro qué es lo que es PROSUR. Y esa es una eterna constante que vamos viendo lamentablemente en América Latina y que ya entraremos un poco más en abordar esa temática. Por lo tanto, quiero retomar el punto de que la pandemia lo que ha venido a hacer es justamente a reforzar ciertas tendencias que ya venían y hacer resurgir nuevas. Nosotros estamos viviendo, si tuviéramos que resumir en una palabra, cómo es el mundo que estamos viviendo hoy día, cómo son las relaciones internacionales que estamos observando hoy, bueno, es de incertidumbre, es de cambio, es de un proceso que ya venía y que se ha reforzado y que es muy importante ir analizándolo en cada uno de los factores y las señales que nos van enviando. Proyectar escenarios, la verdad es que es útil, pero muchas veces muy difícil cuando el escenario está tan líquido, cuando las cosas cambian de manera tan rápida y algunos eventos terminan siendo aquellos eventos vertiginosos que todavía no los asumimos cuando ya resulta que viene uno siguiente. Hay algunos especialistas que hablan un poco de esta post-pandemia desde un punto de vista más optimista, como que el mundo realmente va a cambiar, va a tomar conciencia del medio ambiente, va a tomar conciencia que la colaboración, la cooperación y el multilateralismo es la única vía que tenemos para poder enfrentar los desafíos a los cuales los estados estamos viéndonos hoy día confrontados, no solamente la pandemia, sino que sobre todo los efectos negativos del cambio climático, que según los científicos incluso va a ser peor de lo que estamos viviendo hoy día en la pandemia, si es que no cumplimos con los acuerdos de París. Lo que ha sido el narcotráfico internacional, lo que ha sido el terrorismo internacional, lo que han sido las presiones migratorias y todos aquellos fenómenos en los cuales los estados, nación,
con sus herramientas nacionales, no son capaces de hacerle frente. Y esa tendencia que tienen algunos a plantear que viene un escenario donde sí no va a haber incluso poco menos que una reconfiguración humana en que todos nos vamos a volver buenos y que la solidaridad va a venir de nuevo, que vamos a abandonar el individualismo y vamos a optar por lo colectivo. Es una posición que han planteado algunos, válida, pero que tal vez yo la encuentro demasiado optimista. Por otro lado, nos podemos encontrar con aquellos más catastrofistas del escenario internacional, que tal vez estén un poco más aliviados ahora que el presidente Trump no ha sido reelegido y que puedan ver un cierto cambio en la política, sobre todo exterior, pero también interior del presidente Biden, el presidente electo Biden, en que pudiera cambiar un escenario y pudiera abrirse más al tema de la cooperación, al tema del multilateralismo, a retomar los lazos con los aliados, a volver a aquellos instrumentos internacionales que el presidente Trump abandonó y que por lo tanto se vería también una suerte de un espacio, pero que a pesar de eso, algunos plantean que el enfrentamiento, la rivalidad entre Estados Unidos y China va a continuar, se va a profundizar, y para algunos, como Mansheimer, plantea incluso teniendo la guerra como un escenario cuasi inevitable, planteando especialmente lo que significa la situación preocupante, geopolíticamente preocupante, militarmente preocupante del Mar del Sur, del Mar de China. Entonces hay otros que ven algo más negativo el escenario, y yo tendría que ser un poco más cauta para ir viendo cómo se van desenvolviendo durante este fin de 2020 y principio del 2021 el escenario internacional, para ir teniendo más claridad respecto a cómo se va a dar esta dinámica, sobre todo entre Estados Unidos y China. Y en ese sentido quiero recalcar un punto que ya se tocó en las conferencias anteriores, que se planteaba que la rivalidad entre China y Estados Unidos va a continuar, que no estoy de acuerdo en el sentido que con Biden no va a haber un cambio de 180 grados en su relación con China. Ya hacían mención mis colegas del artículo que había escrito Biden sobre su visión de China, pero yo agregaría además que el tema con China ya lo había planteado Obama. Es Obama quien en un momento se da cuenta del ascenso de China y de cómo Estados Unidos iba perdiendo esta capacidad de influencia, esta capacidad de poder, como hablamos en las relaciones internacionales, y veía cómo China iba cada vez más ampliándose hacia fuera del continente asiático, cómo estaba entrando de manera fuerte en África y cómo ya venía entrando a América Latina. Y de hecho, una de las estrategias pensadas por Obama para contrarrestar el avance de China fue justamente el TPP. Este tratado, que en sus orígenes era un tratado de 12 países, que toma además todo lo que significa los países del Asia-Pacífico, pero que toma como base tratados internacionales anteriores que ya se habían celebrado en este sentido, y particularmente el tratado que había celebrado el llamado P4, en el cual está está Chile, está Singapur, está Brunei Darussalam y estaba también Nueva Zelanda. Y ese tratado después lo toma como idea y se empiezan a sumar otros estados, que finalmente son los 12 estados que negocian este TPP, que Obama lo plantea geopolíticamente como una forma de evitar el avance de China justamente en estos países que conformaban el llamado TPP, donde también estaba Japón, donde estaba Canadá, donde estaba Perú, donde estaban otros países. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Trump llega al poder, una de las primeras cosas que realiza es justamente retirar la firma del TPP. Por lo tanto, a los otros 11 países les tocó decidir, bueno, ¿qué hacían?
si es que ya el tratado lo dejaban sin efecto, porque muchas de las normas decían relación con Estados Unidos, que era el gran Estado que estaba detrás del TPP, o si seguían adelante. Finalmente fue Japón y también por voluntad de los otros países que los 11 continuaron, suspendieron todas las cláusulas que decían relación con el TPP y queda finalmente el llamado TPP-11. Y ese TPP-11 entró en vigencia en diciembre del 2018 para los estados que lo ratificaron y que se cumplió la cláusula de entrada en vigencia de ese tratado. Debo decir que en el caso de Chile no ha entrado en vigencia porque aún se mantiene ese tratado en el Senado, donde ha tenido bastante resistencia a nivel nacional, y en la actualidad la verdad es que veo bien difícil que el Senado hoy día saque a debate y a votación el TPP-11, por lo tanto Chile no es parte hoy día del TPP-11, pese a que fuimos Estado negociador. Las últimas noticias que estaban hablando del TPP-11, se estaba hablando incluso que habría interés de China en entrar al TPP-11. Es más, eso ya se había hablado hace un par de años, cuando Estados Unidos lo había abandonado para que China entrara. Y la verdad es que esa discusión estuvo, y China finalmente no entró, porque había muchas normas del TPP-11, en especial en materia laboral y en materia medioambiental, en la cual los estándares eran mucho más altos para lo que China cumple. Entonces, la verdad es que cuando vio esas normas, China dijo, no, en realidad no quiero entrar. Ahora se ha vuelto a hablar de la posibilidad de que entre China al TPP-11. Es raro, porque si lo pensamos, el TPP estuvo pensado por Obama para evitar el avance de China, y resulta que el presidente Trump se retira, deja el espacio, y el espacio de alguna manera lo ha querido o ha tenido intención de llenarlo China. ¿A qué voy con esto? A que durante los 3 años que lleva el gobierno de Estados Unidos en manos de Trump y la visión del mundo, si es que tiene alguna visión del mundo, Trump ha sido finalmente de un repliegue. Sabemos que se retiró inmediatamente de las negociaciones que Obama había comenzado con la Unión Europea por un tratado de libre comercio, por lo tanto esas negociaciones pararon. Además, se retiró del Acuerdo de París, que jurídicamente recién produjo sus efectos el 4 de noviembre de este año, es decir, al día siguiente de las elecciones en Estados Unidos. Porque si bien Donald Trump lo hizo con bombos y platillos, el anuncio de retirarse del Acuerdo de París en el Jardín de las Rosas hace 3 años atrás, más de 3 años atrás, resulta que no es llegar y retirarse un tratado internacional. Los tratados internacionales tienen cláusula de retiro. Y la cláusula de retiro que tiene el Acuerdo de París se cumple recién el 4 de noviembre del 2020, cuando ya Estados Unidos deja de ser parte del Acuerdo de París. Y sabemos bien que ya Biden lo anunció en la campaña y lo anunció ahora, que dentro de sus primeras medidas va a ser volver al Acuerdo de París. Ahora, jurídicamente, ¿cómo lo van a hacer? Ahí tienen un tema, pero la voluntad política ya está, y además nombra como embajador frente al Acuerdo de París a John Kerry. Y eso no es menor, porque John Kerry era el embajador de los Estados Unidos ante la ONU, de Obama, cuando se firma el Acuerdo de París, y aquí viene la foto que se ha viralizado de Kerry con su hija, o nieta, ¿no? Su hija tiene que ser, donde él firma y dice, bueno, estoy firmando este Acuerdo de París por mis hijos y mis nietos y nietas que vendrán y para que tengan un planeta mejor. Además, Trump, en el periodo que estuvo, y eso es importante para lo que vamos a ver en relación a Europa, junto con declarar primero que la OTAN estaba obsoleta, luego, en la primera reunión que tiene con los miembros de la OTAN y que se realiza en Bruselas, cuando inauguran la nueva sede de la OTAN en esta ciudad, se esperaba en ese momento, eran dos eventos bien significativos, porque lo que tenían que hacer en ese momento era inaugurar un monolito, un símbolo, a los soldados de la OTAN muertos en la guerra en Afganistán. Porque recordemos que la guerra en Afganistán ha sido la única intervención armada de la OTAN que ha sido invocado el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, donde establece el principio de la seguridad colectiva.
Y eso fue justamente por los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Por lo tanto, al inaugurar este edificio, se estaba haciendo un reconocimiento a los soldados europeos, a los soldados canadienses, a los soldados que forman parte de la OTAN, que murieron justamente en Afganistán, en esta intervención, porque Estados Unidos invoca el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Y en segundo lugar, en aquella oportunidad se esperaba que Trump hiciera mención expresa en su discurso al compromiso de los Estados Unidos con dicho artículo 5. Y quienes más esperaban esa mención eran los países de Europa Central y Oriental, que se sienten amenazados por Rusia y que además se sienten amenazados por otras intervenciones en las cuales querían saber si Estados Unidos, en caso de ataque, iban a estar o no estar dispuestos a recurrir al artículo 5 y salir en defensa, tal cual como es la lógica del Tratado del Atlántico Norte, que rige desde 1949 la seguridad colectiva de Occidente y de Europa en particular. Bueno, ¿qué pasó con Trump? Primero, casi ni habló del monolito. Segundo, en esa reunión no mencionó el artículo 5. Y además, lo único que hizo fue, no sé si recuerdan las imágenes, aquellos europeos, en el cual aparece el presidente Trump, poco menos que regañando a todos los líderes europeos porque no han cumplido con el acuerdo que habían llegado con Obama de gastar en defensa, en sus presupuestos internos, al menos el 2% del Producto Interno Bruto. Porque en la OTAN no se pagan cuotas. Lo que se hace en la OTAN es que se invierte en defensa, en los presupuestos de defensa, y este acuerdo del 2% al menos del Producto Interno Bruto. Cosa que de los países europeos y en general de los países de la OTAN, solo 5 países están cumpliendo con dicho compromiso. Por lo tanto, esto que hizo Trump de manera bastante torpe, poco respetuosa, es algo que ya Obama venía planteándole a los europeos, de que los europeos debían contribuir más a la seguridad colectiva, invirtiendo más en sus presupuestos en materia de defensa, y ese fue el acuerdo al que llegaron en el 2014. Acuerdo que Trump, de alguna manera, lo recuerda, pero al estilo Trump. Y por eso que vimos las imágenes que se hicieron virales en su momento. Además, Trump tuvo una relación con Europa bastante tensa y difícil. ¿Por qué? Porque por un lado trató muy mal a algunos líderes de la Unión Europea, en particular atacó bastante, y sobre todo vía Twitter, que es su vía preferida para manifestarse, a Angela Merkel. A Angela Merkel por el tema de la crisis migratoria en el año 2015, por la opción que tuvo Angela Merkel y la decisión que tuvo sus costos políticos para Angela Merkel en esta materia. Bueno, Donald Trump hizo ver esto siempre, que era el ejemplo que no había que seguir cuando se refería a la situación con México, o también cuando se queja de que Estados Unidos, y es algo que repite Biden en su discurso, aquel que recordó también Susan, cuando dice, bueno, aquí las reglas tienen que ser justas porque si no, el mundo se aprovecha de los Estados Unidos. Necesitamos también reglas más claras porque si no, se aprovechan de nosotros. Entonces, ¿en qué sentido? Porque lo que dicen es que al final se exporta mucho a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos están exportando menos. Por lo tanto, su balanza no tiene ese superávit y carga contra Alemania porque dice, bueno, ustedes nos venden más, pero ustedes nos compran menos. Y eso no es justo. Y dentro de la ignorancia, Donald Trump le ofrece a Angela Merkel, también se le ofreció a Emmanuel Macron, que celebraran un tratado de libre comercio entre Alemania con Estados Unidos o entre Francia y Estados Unidos. Y a lo que ambos le responden, esas no son materias de Alemania, no son materias de Francia, son materias que han sido transferidas a la Unión Europea, por lo tanto el acuerdo de libre comercio solo se puede celebrar con la Unión Europea, que es quien tiene las competencias. Y así, en distintas materias, la relación se fue tensionando entre Trump y la Unión Europea. A ello debemos sumar la subida de aranceles que Trump también impone a productos de
de la Unión Europea, a lo que la Unión Europea responde también con contramedidas, subiendo también aranceles a productos de los Estados Unidos. Debemos sumar el apoyo explícito de Trump al Brexit. Él, el día del referéndum, en el año 2016, estaba en uno de sus campos de golf en Escocia y apoyando el Brexit. En cambio, Obama fue a Londres a pedirle a los europeos, o sea, a los británicos, a pedirles que votaran por el Remain o el quedarse en la Unión Europea. La primera visita que recibió Trump, recuerden ustedes también, cuando gana las elecciones, no fue de ningún líder europeo, sino que fue la visita del líder del entonces UKIP, el Partido por la Independencia del Reino Unido, hoy día partido llamado Brexit, Nigel Farage, quien fue a saludarlo, y está esa foto también icónica dentro de ese ascensor tan sobrio, todo dorado, de la Trump Tower, donde en el fondo manifiesta su apoyo al Brexit y manifiesta su apoyo a aquellos que están en contra de la integración europea. Por lo tanto, las tensiones fueron muchas. Con el Emmanuel Macron, ustedes vieron las imágenes también de la visita de Emmanuel Macron, que fueron bastante criticadas, porque Emmanuel Macron trató de hacer de puente, trató de tener una buena relación con el presidente Trump, lo que no resultó. Había ido para tratar de, primero, que no se establecieran los aranceles en contra de Europa, segundo, además, para convencerlo que no se saliera del acuerdo de Irán, en el cual es un acuerdo de los 5 países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania y apoyado por la Unión Europea, pero finalmente todo ese romance duró poco porque después los ataques también fueron en contra de Emmanuel Macron. Y en algún momento también Trump habló de Bruselas como, no me acuerdo la expresión textual que utilizó, pero como que ahí estaba el nido o el infierno de los terroristas, lo que evidentemente no agradaban todo ese tipo de comentarios en el caso de la relación transatlántica Unión Europea y Estados Unidos. Y aquí hay un dato muy importante, es la relación con el Reino Unido y el Brexit. Porque el Reino Unido, ustedes saben que finalmente se celebra este acuerdo de salida, por el cual el 31 de enero el Reino Unido deja de ser parte políticamente de la Unión Europea, pero por el acuerdo de salida, durante todo este año, se han aplicado todas las normas del derecho europeo, han seguido vigentes en la relación entre la Unión Europea con el Reino Unido. O sea, hasta el día de hoy, los británicos casi no han sentido el Brexit. Casi. Lo van a empezar a sentir en unas semanas más. Y más aún si es que no se llega a acuerdo en estos días. Ahora sí lo van a sentir. Y en esta relación, Boris Johnson apostó mucho a su relación con Donald Trump, incluso su propio discurso pasó a ser ya un discurso muy nacionalista, muy del populismo de derecha, muy trumpista en muchos de los aspectos del discurso de Boris Johnson, y tenía la esperanza que se empezara a celebrar un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y el Reino Unido rápidamente, y que eso lo utilizara como un arma para las negociaciones con la Unión Europea. Muy mal le cayó a Boris Johnson que finalmente haya sido Joseph Biden quien haya ganado las elecciones, y quien, incluso durante la campaña, Biden dice que el Brexit no puede comprometer la estabilidad y la paz de Irlanda. ¿Por qué? Porque Boris Johnson había introducido una ley que había sido aprobada por la Cámara de los Comunes, que violaba el acuerdo de salida y que establecía, no voy a entrar en los detalles porque es más complejo, a menos que me lo pregunten después, establecía que finalmente ponía en riesgo que la relación entre ambas Irlandas. Lo que busca la Unión Europea, y a través del acuerdo de salida a eso habían llegado con Boris Johnson, también habían llegado con Theresa May, pero finalmente con Boris Johnson,
es que no se iba a establecer una frontera física entre las dos Irlandas, sino que los controles se iban a hacer en el mar de Irlanda, no antes. Entonces, Biden ya le dice en la campaña, y después se lo dice cuando lo llamó por teléfono, que él no quiere que el Brexit signifique finalmente poner en peligro digamos, la paz y estabilidad de Irlanda, de la isla de Irlanda, que incluye la República de Irlanda, que es un miembro de la Unión Europea, y el norte de Irlanda, que es parte del Reino Unido. Biden tiene el origen irlandés. Y además, muchos demócratas tienen origen irlandés o cercanía con Irlanda. Y por eso que cuando el presidente Biden, electo, llama por teléfono a sus socios europeos, llama a Boris Johnson, llama a Emmanuel Macron, llama a Angela Merkel y llama a Michael Martin, que es el primer ministro de la República de Irlanda. La tradición decía que el presidente electo llamaba a su par primer ministro o primera ministra británica. Resulta que de la oficina de Biden, cuando da la información que Biden habló con estos 4 mandatarios, los puso por orden alfabético de estados. Por lo tanto, no se sabe a quién llamó primero. Y las especulaciones están en que llamó primero a Angela Merkel y Emmanuel Macron como un gesto para decirle que quiere reparar las relaciones y que su relación va con la integración con la Unión Europea y no con aquellos que están viendo a la Unión Europea o queriendo verla desintegrarse. Entonces, eso es muy importante para el contexto. Biden ya ha mandado estos mensajes en relación a Europa, pero también ha mandado mensajes en relación a China. Y dentro de los primeros mensajes que ha mandado es que no va a bajar los aranceles impuestos por Trump. Por lo tanto, esa tensión, esa rivalidad va a continuar. ¿Por qué? Porque, insisto, ya venía desde la lógica de Obama, que la toma de manera mucho más fuerte Trump, pero que lo más probable es que la continúe con otro tono, con otro trato, con otra forma de hacer política o diplomacia, pero que continúe con Biden. Biden además dice respecto del acuerdo de Irán que va a esperar también, bueno, ver qué pasa con Irán, porque los europeos nunca se han retirado del acuerdo, pero ahí también hay un tema complejo con Irán. También observemos qué es lo que va a pasar con el acuerdo de Irán. Ya anunció que vuelve al acuerdo del clima. Y yo creo, y aquí sigo a Joseph Nye, y también creo haberle entendido lo mismo a Juan Gabriel Tocatlián, en que la rivalidad entre Estados Unidos y China va a continuar, pero va a ser una rivalidad, como dice Nye, cooperativa, no una rivalidad competitiva, por el efecto de la interdependencia y por lo que se llama esto de que es muy difícil el desacoplamiento económico, financiero, en lo inmediato entre China y Estados Unidos. La guerra comercial ha afectado tanto a China como a Estados Unidos. Por lo tanto, los lazos, la interdependencia, las inversiones que existen en ambos lados, hace que esta guerra comercial no tenga los mismos ribetes de lo que fue la Guerra Fría en el periodo de los años del 46 en adelante. La guerra, y lo que sí va a ser cada vez más intenso, y eso ya también lo vimos con el caso de Donald Trump, es en el área tecnológica, en la inteligencia artificial, es en el manejo de datos, es en la fibra óptica, es justamente en esa dimensión donde los chinos hoy día han tenido un avance espectacular y donde de verdad, tal como lo dijo Gianluca Gardini, cuando habló de las cifras, cómo en innovación, en ciencia y en esta tecnología, China ha ido también avanzando de manera importante. Ese es el escenario que yo proyecto, veo, observo de lo que se va a venir ahora. ¿Y qué pasa en este escenario también a nivel global con la pandemia? Bueno, nosotros vimos los primeros días en que Trump tuiteó 15 veces felicitando a China por el manejo de la pandemia.
Y luego cambia el discurso, más aún en campaña, donde ya pasa a su típico discurso de buscar un enemigo afuera, y por eso empieza a hablar del virus chino, y después empiezan a hablar de la vacuna estadounidense. O sea, esto es el lenguaje, esto es discurso, de cómo el mensaje se quiere enviar. Y ya vimos todo lo que significó las protestas, las críticas, algunas que con razón, otras exageradas, otras sin razón, en relación a lo que China había hecho, a la información que China había dado a la Organización Mundial de la Salud, al comportamiento mismo de la Organización Mundial de la Salud respecto a este tema, y también recordemos que Estados Unidos, que es uno de los contribuyentes, el mayor contribuyente de la Organización Mundial de la Salud, con Donald Trump decide salirse, retirar este aporte, al cual inmediatamente reaccionaron los otros estados y las otras fundaciones que aportan al presupuesto de la OMS, como la Fundación de Belinda y Bill Gates, quienes aumentaron su contribución a la OMS. China aumenta su contribución a la OMS y otros países europeos también la aumentan, pero aumentando las críticas respecto a lo que China hizo respecto a la información que entregó o no entregó en su momento a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que ha pasado en este último tiempo, sobre todo en estos últimos 3 años con la administración Trump, es que Trump ha vivido un repliegue dejando espacios para que China avance. China no solamente es en la Organización Mundial de la Salud donde ha aumentado sus contribuciones. China participa en muchas de las operaciones de paz de Naciones Unidas. China tiene la presidencia en varias agencias de las Naciones Unidas. China ha avanzado a través del poder blando en África, en América Latina, a través de inversiones, a través de cooperación, a través de acuerdos de hermanamientos, a través incluso de acuerdos a nivel subestatal. Yo hice un trabajo en mi tesis de doctorado aquí en Chile, donde analicé todos los gobiernos regionales de Chile y sus vinculaciones con el exterior. Se supone que en Chile, jurídicamente, los entes subestatales no tienen competencia internacional y no tienen facultad ni constitucional ni legal para celebrar acuerdos. Pero desde hace 2 décadas que en Chile sí se celebran estos acuerdos. Bueno, y me pillé con la sorpresa que yo pensaba que la mayor cantidad de acuerdos que las regiones chilenas habían celebrado debían ser con las provincias argentinas, por razones lógicas de la frontera y de los intereses comunes transfronterizos que tenemos. Sin embargo, el hallazgo es que la mayor cantidad de acuerdos que las regiones chilenas han celebrado con socios en el exterior han sido con provincias chinas. Y a nivel de municipalidades, que yo no he entrado a ese análisis, también hay muchos acuerdos entre municipalidades chilenas con municipalidades en China. La región del Biobío, donde yo vivo, justamente tiene un acuerdo interinstitucional, como le denominamos, con la provincia de Hubei y la ciudad de Concepción, donde yo vivo, con la ciudad de Wuhan, que es donde surgió el virus. Y han hecho reuniones, incluso nos enviaron mascarillas y nos tuvieron reuniones con el alcalde para explicar cómo había sido este know-how de ellos de cómo tratar la pandemia en los inicios de cuando comenzó en China. Por lo tanto, los espacios, Trump los fue dejando abiertos y China fue entrando a esos espacios, con poder blando, no con sanciones, no con intervención militar, sino con el poder de atracción, con de inversión, con cooperación. Muchos cursos de chino mandarín hoy día, el Instituto Confucio se ha aumentado en América Latina, en Chile en particular, a través de también los acuerdos comerciales. Con Chile celebró el primer acuerdo de libre comercio el año 2002. Por lo tanto, ya China venía con esto, porque además los chinos elaboran sus estrategias no para mañana, no para las próximas elecciones, como lamentablemente en América Latina, a veces las visiones internacionales de nuestros países duran lo que dura el mandato y están pensando en la próxima elección. Bueno, ellos no tienen elecciones, cierto, pero proyectan a mucho más largo plazo. Ese es el escenario global. Brevemente, el escenario
local, regional. La Unión Europea está pasando por una etapa crucial, nuevamente, porque aquellos que hemos estudiado la integración europea sabemos que la integración europea ha sido una integración que durante décadas, desde el año 49, el primer llamado que se hace, o de la Declaración Schuman, el año 50, en adelante, ha sido una construcción, un proceso de integración en el cual se han vivido muchas crisis. Muchas crisis que lo que han hecho los europeos finalmente, en cada una de ellas ha sido negociar, negociar, negociar. Y llegar a acuerdo. A veces han llegado a acuerdo al borde del precipicio, como lo que ocurrió en la crisis griega o la crisis del euro, que tan criticada fue Angela Merkel por algunos sectores, donde casi se ve que la integración iba a volar por los aires si es que finalmente Grecia se salía de la zona euro. Ha vivido muchas crisis. Esta no es la primera crisis, pero es una crisis, lamentablemente a Europa se le han ido sumando las crisis, una tras otra. Las últimas, para no irnos tan en la historia, evidentemente la crisis financiera global que parte en Estados Unidos en el 2008, afectó de manera brutal a Europa. La gran recesión de Europa, donde vinieron todas las medidas que se empiezan a adoptar, las medidas, la famosa troika del Banco Mundial, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, con las medidas de ajuste que se adoptan en los países del sur, fundamentalmente Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda, donde además se vive la crisis migratoria el año 2015-2016, se viven los atentados terroristas que ponen en jaque también el tema de la cooperación en información entre los países y que además pone en riesgo lo que es Schengen, las fronteras, el que no haya control fronterizo entre los estados. Luego nos encontramos con esta crisis de la pandemia. Y respecto a la crisis de la pandemia, yo quiero hacer un alcance que no siempre se entiende y a veces me da la impresión que ni siquiera en Europa, por parte del público. Se le echa la culpa a la Unión Europea que no ha hecho nada, o que no fue rápida en actuar, que por qué tanto desorden en el confinamiento, tantas estrategias distintas de los estados para afrontar la pandemia, y por qué el desconfinamiento también fue descoordinado, y ahora que se están viviendo una segunda ola, ¿qué es lo que pasa? La Unión Europea se caracteriza porque lo que en Europa se entiende por integración es la transferencia de competencias nacionales a un ente supraestatal o supranacional. Se renuncian a competencias nacionales y se le entregan a un ente supra, cosa que no es exactamente el mismo concepto que utilizamos en América Latina cuando hablamos de integración. Cuando hablamos de integración muchas veces estamos hablando de cooperación reforzada. No estamos hablando de la integración en el sentido de transferencia de competencia de un ente supra. Y hay ciertas materias en que los estados de la Unión Europea no han querido transferir esas competencias al ente supraestatal, la Unión Europea, sino que las han mantenido como competencias nacionales. Y dentro de esas competencias hay dos importantes para entender la pandemia. Salud, o sanidad, como le llaman en España, y fronteras. Entonces, ¿quiénes tienen las competencias para adoptar las estrategias para afrontar la COVID? Son los Estados-nación. No es la Unión Europea. La Unión Europea no tiene competencias. La Unión Europea no le podía decir a todos los estados y ordenarles a tener una estrategia determinada. Por eso que ustedes ven a España con una estrategia, a Italia con otra, a Suecia con otra, a Bélgica con otra, a Austria, a Portugal. Son distintas estrategias, porque son de competencia nacional. Lo mismo con el cierre de las fronteras. Son los estados quienes cierran las fronteras, porque es una competencia nacional. La Unión Europea lo que trató de hacer al principio es de coordinar a los estados. Pero ante la urgencia, esto se descoordinó.
Y así se vio cómo algunos países cerraban las fronteras y otros no, y los camiones se quedaban parados y otros no, porque recuerden además que es un mercado único, donde hay libre circulación de bienes, de personas, de capital y de servicios. Y de pronto las fronteras se vieron cerradas, todos confinados, o parte confinados, porque no todos se confinaron, y la Unión Europea, se le echaba la culpa a la Unión Europea. No, la Unión Europea no tiene competencias para eso. Donde sí tiene competencias la Unión Europea y donde actuó más rápido de lo que actuó en la crisis griega, fue efectivamente donde dice relación con dinero, con euro, con poner encima de la mesa presupuesto. Y esto coincidió con la aprobación del presupuesto plurianual de la Unión Europea, que dura 7 años, que se acaba el 2020, y que además este año lo habían empezado a negociar en enero, y la última reunión presencial que tuvieron los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas había sido en febrero para tratar de llegar a un acuerdo con el presupuesto, y no llegaron a acuerdo. Y además tenían un desafío enorme. ¿Por qué? Porque no tenían al Reino Unido como contribuyente neto. Por lo tanto, lo que aportaba el Reino Unido era menos que tenían para decidir en estos 7 años. Entonces empezaron las primeras peleas entre los contribuyentes netos y aquellos países que son beneficiarios, es decir, que ponen, pero reciben más vía los distintos proyectos o programas de la Unión Europea. No llegaron a acuerdo y viene la pandemia. Entonces, en el mes de julio, lo que hacen los Estados miembros es avanzar en el presupuesto plurianual y paralelamente aprobar lo que se llama el presupuesto de recuperación económica, que es esta idea que tuvo primero España, hay que reconocérselo, pero que finalmente quien la presenta fue Angela Merkel con Emmanuel Macron. Este dúo tan importante, esta pareja tan importante de la construcción europea. Y Angela Merkel rompe un tabú que no lo quiso romper en la crisis del euro. No hubo eurobonos, se hablaba de coronabonos. ¿Y qué es lo que se llama la mutualización de la deuda? Entonces, ¿cuál fue la propuesta de Emmanuel Macron con Angela Merkel? Era que la Unión Europea, vía la Comisión, pusieran a disposición 500.000 millones de euros para la recuperación económica de Europa, frente a todo el desastre que ya se venía viviendo del impacto de la pandemia. Finalmente, la Comisión Europea aumenta esto a 750.000 millones de euros. Y esto significa no que los estados pongan dinero fresco, no. Esto significa que la Comisión Europea, como tal, pida prestado en el mercado financiero mundial estos 750.000 millones de euros. Como está calificada con AAA, bajo riesgo, los intereses son muy bajos, y eso evita que los países que tienen poco margen fiscal para endeudarse, como Italia, como España, no lo hagan. Es la Unión Europea quien lo hace. Y ahí viene una pelea entre los países frugales, que se les llamaba, y los países que estaban de acuerdo con esto, pero el acuerdo final fue aprobar el presupuesto y aprobar además este Fondo de Recuperación Económica. La diferencia está en que parte de estos 750.000 millones de euros son préstamos a muy largo plazo, bajo interés, y que evidentemente no pasan a aumentar la deuda pública de los estados. Y en segundo lugar, la otra parte es para inversiones en los estados. Es decir, son fondos de inversión sin retorno. Los estados no tienen que devolver ese dinero. Y lo que tienen que hacer los estados es presentar proyectos para adjudicarse esos fondos. Y esos fondos tienen como condicionante que sean para innovación, lo que hablaba Juan Gabriel Tocatlián, tienen que cuidar el medio ambiente y tienen que ir también para generación de empleos, para salvar empleos y para tratar de disminuir al máximo los efectos que está teniendo la pandemia en Europa. Esto además tiene una visión detrás geopolítica, porque si las empresas empiezan a quebrar en Europa, si empiezan a venderse al mejor postor, si empiezan a, en el fondo, a buscar de dónde salvarse,
se corre el riesgo también que muchas de ellas sean compradas por capitales chinos, que es lo que se quiere evitar. Ya pasó con la crisis del euro. En la crisis del euro se privatizaron, Grecia es el ejemplo, mucha infraestructura pública. ¿Y quiénes se ganaron? ¿Quiénes compraron? Los chinos. Los chinos tienen capitales en aeropuertos, tienen capitales en puertos. Entonces lo que se quiere evitar es eso. Y segundo, que también lo tocó Juan Gabriel Tocatlián, y esta idea que también la desarrolló Susan Gracius, de la autonomía estratégica. La autonomía estratégica en Europa viene desde hace bastante tiempo como idea, pero se vuelve a poner encima de la mesa porque, como lo dijo Emmanuel Macron en un momento, resulta que se dieron cuenta que dependían de los chinos, de mascarillas de los chinos, de ventiladores de los chinos, de los equipos especiales que ocupan el servicio sanitario, dependían de China. Se vieron imágenes vergonzosas, cómo se levantaban mutuamente las partidas de mascarillas que estaban comprando, y poco menos que se las quitaban en los aeropuertos. Y además, mucho de lo que vendió China venía de mala calidad. Entonces, Emmanuel Macron plantea, y dentro del presupuesto de recuperación económica y dentro del presupuesto plurianual, se pone acento también en el tema de estas industrias críticas, de tener industrias propiamente europeas para no depender ni de China ni de Estados Unidos. Y esto está relacionado con el concepto de autonomía estratégica de la cual mencionó Susan en su presentación. Vamos a ver cómo funciona. Hoy día se está medio resolviendo el tema, porque después de aprobado este presupuesto por el Consejo Europeo, lo propone la Comisión Europea, lo aprueba el Consejo Europeo le cambió algunos ítems a lo que había propuesto la Comisión, se envía al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo está negociando esto, pero el Parlamento Europeo, y aquí me voy a referir a la presentación de Gianluca Gardini, cuando habló de los valores, en el Parlamento Europeo se dijo, pero ojo, estos fondos, los fondos europeos, se van a entregar siempre y cuando los estados cumplan con los valores de la Unión Europea. Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, donde hice relación con el Estado de Derecho, la democracia, el respeto a los derechos humanos, etc. Y se está pensando fundamentalmente en aquellos países que incluso tienen abiertos expedientes en la Unión Europea por no cumplir o por no estar cumpliendo estos principios del Estado de Derecho. Me estoy refiriendo a Hungría y a Polonia. Y Hungría y Polonia, porque se sabe que el procedimiento que tiene el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es muy difícil que se llegue a una sanción en contra de estos países, no la expulsión, porque la expulsión no existe en la Unión Europea, pero sí quitarle voz y voto en el Consejo. Bueno, para eso se requiere unanimidad y es muy difícil. Entonces, los europarlamentarios están diciendo, bueno, una forma de presionar a estos países que cumplan con los valores de la Unión Europea es condicionar la entrega de los fondos a que cumplan con estos valores. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Víctor Orbán, seguido luego por Polonia y por Eslovenia, dicen, bueno, si es así, nosotros vamos a vetar el presupuesto y vamos a vetar el fondo de recuperación. Y esa es una pelea intrainstitucional que están teniendo hoy día los europeos, que al parecer, por lo que leí ayer y hoy día a la mañana, ya Víctor Orbán está bajando el tono, porque eso significa que la Unión Europea ya ha dicho, está viendo un plan B, en el cual harían un acuerdo sin contar a estos países que pretenden vetar. Y tanto Polonia como Hungría, y como en general los países de Europa Central y Oriental, en esta segunda ola se están viendo mucho más afectados por la pandemia que en la primera ola. Y además, ellos dependen mucho de los recursos de la Unión Europea, desde los fondos, los subsidios agrícolas, a los fondos regionales, a los fondos de innovación, etc. Todos los fondos de la Unión Europea, ellos son beneficiarios netos. Por lo tanto, tenemos que ver qué va a pasar ahora, porque tienen que aprobarlo
ahora antes de fin de año, para que el 1 de enero empiece a regir este presupuesto. ¿Y por qué esto está relacionado con América Latina? Esto está relacionado con América Latina porque en el presupuesto plurianual hay una partida que dice relación con la acción exterior. Y ahí está el dinero que la Unión Europea establece para su acción exterior con todos los países del mundo. Dentro de ellos, América Latina y el Caribe. En el presupuesto original de la Comisión Europea se había subido un poco a lo que era el presupuesto 2020, o sea, el que rige hasta el 2020. El Consejo Europeo bajó ese monto y en el Parlamento Europeo lo querían subir de nuevo, querían volver al monto original de la Comisión Europea. Ayer le pregunté a un europarlamentario en qué iban, no me supo decir, así que no les tengo el dato fiable ahora, pero ese dinero es para todos los países. Y yo sé que hay muchos que en América Latina esperan y tienen grandes expectativas para que la Unión Europea dé fondos a América Latina, sobre todo debido al gran impacto que la pandemia está teniendo en nuestro continente. Las cifras de la CEPAL son claras. El retroceso que estamos ya comenzando a vivir y que si esto se prolonga va a ser aún mayor en América Latina y el Caribe, es muy preocupante. Más aún cuando estamos en América Latina y el Caribe, en la posición de fragmentación, que ya mis colegas lo han dicho, en que no tomamos decisiones a nivel común, en que la primera reunión por Zoom del Mercosur se realizó 7 meses después que había empezado la pandemia, o sea, las instituciones no están funcionando, o no todas, puede que yo ignore alguna a nivel latinoamericano que sí estén funcionando, pero las más grandes, por lo que he leído, no ha sido así, donde de Prosur no tenemos idea, la Alianza del Pacífico, ¿qué ha hecho para efectos de la pandemia, cuando su foco va más en el libre comercio? Ni hablar de la OEA, ni hablar de... Y más encima, nuestro principal financista o a donde más recurrimos para nuestros planes de educación, todos nuestros planes sociales, de educación, salud, eliminación de la pobreza, género, medio ambiente, etcétera, es el Banco Interamericano de Desarrollo, y tal como lo explicó Juan Gabriel Tocatlián, hoy día está en manos de Mauricio Claver Carone, que tiene una visión totalmente distinta de lo que es el desarrollo social, con una visión que viene más de su ex cargo de asesor de seguridad para el occidente, y por lo tanto, con esa visión y elegido por países latinoamericanos. Creo que el escenario es difícil. Para ir cerrando, porque me avisan que ya estoy en el tiempo, ¿de qué manera vamos a tener una relación con América Latina y el Caribe en este tema? No esperemos muchos fondos europeos en esta materia. Hay que ser realistas. En esos fondos hacia acción exterior, Europa tiene otras prioridades. América Latina no es prioridad para Europa. Yo sé que los diplomáticos siempre les van a decir que sí, pero la verdad, como académica, es decir que no. Lo que no significa es que no estemos en la agenda, que es distinto. Estamos en la agenda, pero no somos prioridad, sobre todo para los fondos de cooperación. Tienen todo lo que significa el Magreb, tienen toda la situación de los Balcanes, tienen toda la situación de los refugiados, tienen otros temas que tienen con los cuales lidiar en su entorno inmediato. Pero estamos en la agenda, hay fondos, y los fondos que quedaban de acción exterior, que eran cerca de 1.000 millones de euros, que quedaban del presupuesto, lo que hizo la Unión Europea fue destinarlos todos a planes hoy día para ayuda a los estados de América Latina para el tema de enfrentar la pandemia. Tendremos que ver más adelante cómo va a ocurrir ahora estos lazos de cooperación, no cooperación directa en fondos, sino a través de otras vías, para que América Latina y el Caribe, junto con Europa, podamos ver en este escenario tan complejo que traté de resumir, de ver de qué forma vamos a salir adelante, porque los tiempos que se vienen claramente van a ser difíciles. Muchas gracias y perdón si es que me pasé mucho en el tiempo, Adrián. Muchas gracias, Paulina. Gracias por la charla. Entonces vamos a abrir un espacio para preguntas del auditorio.
La idea sería formularlas, las personas que están administrando la plataforma nos van a dar la palabra o se pueden formular también en la opción de chat. Queda con la palabra entonces del auditorio. Yo te haría una primera pregunta, Paulina. Considerando el contexto que tú estás planteando, ¿sí? Y la imagen de que, al menos en América Latina, y tal vez en otros continentes, pero en América Latina, los ritmos de crecimiento de China y de inversión en la región y la estabilidad de la política estadounidense que se está previendo, independientemente de que Trump deje la presidencia, habrá una política de contención de ese crecimiento chino en América Latina, nos dicen desde distintas perspectivas. ¿Cómo miras el rol de la relación Europa-América Latina y el Caribe en ese contexto? Yo creo que justamente en ese contexto tan complejo, en el cual a nosotros no nos conviene, tal como se ha planteado en las exposiciones anteriores, a nosotros no nos conviene un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, porque justamente tanto para Europa como para América Latina, nosotros tenemos buenas relaciones con ambos, en el sentido comercial, en el sentido de cooperación, en el sentido más amplio de las palabras, nosotros dependemos de alguna manera, o tenemos relaciones, o somos interdependientes tanto de China como de América, como de los Estados Unidos. Entonces a nosotros no nos conviene un escenario en el cual nos obliguen y nos presionen a que tomemos una decisión en uno u otro bando. Y ojo, que Mike Pompeo, cuando estuvo en Chile, en una entrevista, nos dijo a los chilenos, cuando estábamos viendo el tema del 5G, dijo, ojo con las ofertas que vienen desde China, porque si Chile toma esa decisión, nosotros también tomaremos la nuestra. Lo dijo en una entrevista. O sea, esa fue una presión que nosotros sufrimos en su momento por parte del gobierno de los Estados Unidos. China hará sus propias presiones. No me cabe duda, tal vez de otra manera, a lo mejor no lo van a decir abiertamente como Mike Pompeo en un canal de televisión, pero también nos dirán en un momento, oiga, tiene que decidir, ya sea para la fibra óptica, ya sea para no sé qué, tienen que decidir por nosotros, dando a nosotros las concesiones. Si no, se acaba la ayuda. O sea, ese es el escenario al que no queremos llegar, que nos obligan a alinearnos. Entonces, en este sentido, compartimos ese interés común con los europeos, y es justamente en esas áreas donde tenemos intereses comunes o idénticos o complementarios, donde nuestra relación debería reforzarse con Europa. Hay varios temas en los cuales nosotros compartimos, como dice Gianluca, valores e intereses. Y es en esas áreas donde podemos ir profundizando, y también estoy de acuerdo con Gianluca, y que también lo planteó Juan Gabriel Tocatlián, en el sentido que vamos viendo, sin grandes ambiciones, sin estas cumbres gigantes, sin estas estrategias enormes, vamos viendo, casi como la Unión Europea, paso a paso, como una bolita de nieve, qué cosas sí podemos ir viendo en común, cosa de ir reforzándonos para tener al menos una voz de mayor peso frente a estos dos grandes que nos van a tratar de presionar en algún momento. Y solo es buscando a los países que se encuentren en la misma situación que nosotros, juntándonos para tratar de al menos No te estamos oyendo, Paulina, la señal está entrecortada.
y que también lo plantearon acá, es que América Latina no habla de una sola voz. Paulina, ¿Aló? se cortó la señal en esta última respuesta. No sé si puedes volver a comentarnos. ¿Pero me escucha ahora? Ahora sí. Ya, sí, es que estoy con la señal, estoy conectada al teléfono en realidad, porque no estaba funcionando bien internet. Bueno, lo que yo decía entonces es que comparto la opinión que planteó Juan Gabriel Tocatlián y Gianluca, en que cuando tenemos intereses y valores comunes, Europa, América Latina, vayamos como, yo les decía, como la integración europea, como esta bolita de nieve muy funcional, de a poco, tratando de ir reforzando lazos en aquellos temas en que podamos hacer un bloque para tratar de evitar esas presiones, tratar de tener una voz. Pero ¿cuál es el problema? Que en América Latina no tenemos una sola voz. Que en América Latina estamos con intereses contrapuestos, que en América Latina no hemos logrado tomar conciencia que las voluntades debieran estar en la mayor cooperación y colaboración entre nuestros estados. Y aquí el tema soberanista, aquí el tema también cuando cambian mucho los sellos políticos, se vuelve a inventar una nueva organización, tratar de superar eso y ser mucho más pragmáticos. O sea, el tema de la pandemia, si no salimos todos de la pandemia, sencillamente no va a salir nadie. Necesitamos mayor cooperación, necesitamos más, y para eso necesitamos los europeos. Entonces yo creo que ahí hay justamente un espacio donde podríamos reforzar paso a paso, pero no con grandes ambiciones. O sea, yo ya eso de las cumbres y de las grandes estrategias, no, yo creo que el escenario es otro, porque el mundo ha ido cambiando y tenemos que irnos adaptando, anticipándonos, no reaccionando, anticipándonos a este nuevo escenario. Muy bien, Paulina, nuestro colega Peter Birle de Berlín nos pregunta o te pregunta. Primero agradece por la conferencia y luego dice que está muy bien que se hiciera referencia a otras conferencias. Mi pregunta, dice Peter, dada la heterogeneidad de las dos regiones, es difícil imaginar una cooperación birregional eficaz en la actualidad. ¿Qué posibilidades concretas ves en este momento para una mayor cooperación entre comillas, los estados afines de América Latina y entre América Latina y Europa? Gracias a Peter, era lo que yo decía, que la gran dificultad que tenemos en América Latina es justamente esa falta de verdadera integración y verdadera colaboración. Ahora, ¿cómo podría yo verlo? Yo creo que la pandemia, el tema de las migraciones, el tema del narcotráfico ilegal, son temas, son temas que debieran a nosotros unirnos primero en América Latina para dar respuesta a eso. Yo creo que es un tema en el que justamente deberíamos, con voluntad política, y lo remarco, voluntad política, independiente de el partido político o el tipo de gobierno, tratar de buscar soluciones conjuntas. Soy pesimista después de haber visto la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero es que si no lo hacemos, sencillamente América Latina va a seguir fraccionada, va a seguir sumida en la pobreza y no vamos a tener, va a ser todo bilateral. Chile va a tener sus contactos, Brasil va a tener sus contactos, Argentina va a tener sus contactos, pero no va a ser América Latina que va a tener sus contactos. Entonces yo estoy súper consciente que es difícil, pero ante desafíos inmensos, ojalá yo quisiera ver estadistas de verdad, liderazgos de verdad en nuestra América Latina, que hace rato que no veo. Eso. Gracias, Paulina. Parece que Susana Gratius quiere dirigirnos la palabra, hacer una pregunta. Susana. Susan, estás con el micrófono abierto. No sé si es que quieres hacer una pregunta. ¿Te escuchamos, Susana?
¿Me escucháis? No, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, Sí, sí. Sí, vale, porque no podía activar el micrófono, digo, no puedo. Bueno, muchas gracias. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Paulina, por la charla. Yo quería ver un poco, bueno, no estoy tan de acuerdo y creo que las cumbres son necesarias simplemente por la visibilidad, ¿no? Y si es por llegar a los medios de comunicación y publicar una noticia, yo creo que ese tipo de símbolos los necesitamos urgentemente y yo propondría hacer una cumbre cuanto antes. Pero si lo hacemos, ¿no? ¿Cuál sería el tema que tú destacarías? Has mencionado alguno, pero yo siempre me hago esa pregunta. ¿Cuál es lo realmente estratégico que podría tocar a todos, ¿no? Quizá más allá del Acuerdo de París, que ya hemos logrado, ¿no? También conjuntamente. ¿Algún tema que destaca donde dices, ahí haríamos una diferencia? Bueno, gracias. Y gracias por la charla tan interesante. Gracias, Adelante. Susan. A ver, yo no es que diga, no hagamos más cumbres. Yo digo, las cumbres sí tienen un impacto mediático, pero siempre y cuando las cumbres tengan el escenario apropiado. Porque algunas cumbres lo único que ha hecho es demostrar a la opinión pública lo divididos que estamos. O sea, yo recuerdo una cumbre, creo que fue en Viena, donde los latinoamericanos estábamos más peleados que nunca. Entonces, la verdad es que también depende de la cumbre, o sea, organizar bien la cumbre, porque presentar una imagen de división, donde en aquella época habían demandas ante la Corte Internacional de Justicia, donde había problemas entre los estados y se hicieron notar en la cumbre, y donde europeos nos preguntaban casi como esa frase que siempre se le atribuye a Kissinger, bueno, ¿cuál es el número de la Unión Europea? Bueno, ¿cuál es el número de América Latina? Porque estábamos todos hablando y peleados entre nosotros. Entonces, si se va a hacer una cumbre, ojalá que sea una cumbre donde, primero, como tú dices, tenga un objetivo común. Yo creo que hoy día el escenario post-pandemia es el objetivo común, unido al cambio climático, que lo sigue siendo. Yo creo que esos son los dos grandes desafíos que hoy día tenemos. Si le queremos agregar un tercero, es el tema de las migraciones. No. Porque el tema migratorio está siendo y seguirá siendo un tema derivado, reforzado además por los dos primeros, porque van a aumentar los migrantes debido a la pandemia y van a aumentar, ya se sabe, los migrantes debido a los efectos negativos del cambio climático. Por lo tanto, el tema migratorio es un tema que va a seguir también en la agenda y que está afectando tanto a Europa como a la Unión Europea, o sea, tanto a Europa como a América Latina y el Caribe. Tenemos temas en común, y yo creo que esos son los temas que podríamos tomar como base de un inicio, o un reinicio, no un inicio, un reinicio de una relación bilateral. Acá está la superación de la pobreza, que va a ser un tema muy importante, pero ustedes tienen otros temas que también los ven y que a lo mejor no son tan directos para nosotros, como el caso del terrorismo internacional, que afectan evidentemente de manera distinta. Entonces, yo te diría que los tres primeros temas, y pensando en que los tres están vinculados y que van a reforzar el último, que crea tensiones en los estados, y tú bien sabes que estas tensiones entre los estados, sobre todo el tema migratorio, lleva también a los populismos, lleva también a aquellos que se aprovechan de estos escenarios, y eso es algo que se está viviendo en Europa, y estamos empezando ya a ver de manera clara en algunos países en América Latina, en que se aprovechan de estos escenarios justamente para este populismo de separar entre la élite y el pueblo virtuoso y pasar por encima a los partidos políticos y ganarse estos votos con nacionalismos también extremos. Bueno, evitar eso. Yo creo que ahí tenemos un escenario en común donde podemos trabajar e insisto, las cumbres, pero que la foto sea bonita de la cumbre, no que refleje lo que no queremos reflejar en la foto. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Si no hay otra pregunta, entonces te pediríamos que des unas palabras de cierre. Bueno, nuevamente muchas gracias por darme la oportunidad. Para mí es un tremendo honor el estar aquí, invitados por el EULAC. Sigo insistiendo que además es un honor después de haber estado
luego de grandes colegas, y la próxima colega también Guadalupe que va a estar. Creo que era importante, como dice Peter, hacer una vinculación entre las conferencias, porque han ido más o menos en la misma línea. Yo quería aportar algo extra a lo que ya se había dicho, por lo tanto invito a quienes nos están escuchando a que vean las anteriores conferencias también, que fueron muy buenas. Y desde Chile, nada, darles un abrazo en este tiempo que no ha sido tan fácil, que no es tan fácil para Europa, no está siendo fácil para América Latina, y creando esto que algo hablábamos del multilateralismo como el minilateralismo, pero el minilateralismo también académico, que hace también de compartir ideas, de reflexionar y de ver lo que está pasando en ambos lados del Atlántico, que es tan importante para el futuro, finalmente, de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, a quienes les vamos a dejar, queremos dejarles un mundo mejor. Así es que muchas gracias, Adrián, y muchas gracias también a quienes hoy día estuvieron escuchando. Muchas gracias a ti, Paulina. Muchas gracias a quienes asistieron a esta conferencia, que va a estar también disponible en las páginas de Facebook de la Fundación y en su canal de YouTube. Gracias, Paulina. Buena suerte. Gracias, adiós.